Hola, mi nombre es Julio César, soy el gerente del grupo CFI y el objeto de esta charla es comentar un poquito cómo está el sector de la protección de datos y las oportunidades de negocio que ofrece. Me imagino que ya sabéis que la Ley de Protección de Datos es la que regula la recogida y el uso de los datos personales: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico. Es decir, cualquier dato que pertenece a una persona física identificada o identificable es un dato personal y queda bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. Es obligatoria para empresas, administraciones, autónomos, en general cualquier organización pública o privada que trate datos personales, es decir, que almacene, que recoja, que ceda datos personales. Afecta normalmente al 99% de las empresas, ya que de alguna u otra manera están recogiendo datos personales, ya sea de clientes, de proveedores o de trabajadores. Las obligaciones, por ver un poquito si no está claro todavía, son, por un lado, registrar los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Tenemos que registrar ahí fichero clientes, en caso de que recojamos datos de clientes, fichero proveedores, fichero trabajadores, currículum vitae, videovigilancia. Ya depende de qué ficheros trata cada empresa en concreto. La segunda sería añadir las cláusulas informativas en la recogida de datos. Todos los formularios en los que se recojan datos deben contener la cláusula, que la típica es: en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero propiedad de esta empresa con la finalidad que sea. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición dirigiéndose a cada domicilio. Esa cláusula es obligatoria en todos los formularios vacíos de recogida de datos. Luego tenemos que elaborar, o la empresa tiene que elaborar, el documento de seguridad. El documento de seguridad contiene todas las medidas, normas que están implantadas en la empresa para garantizar la seguridad de esos datos personales. Y por último, implantar las medidas de seguridad. Aquí tenemos que implantar, por un lado, medidas técnicas, que serían pues hacer copia de seguridad, que todos los usuarios que tengan acceso a datos tengan nombre de usuario y contraseña, es decir, medidas de carácter técnico. Luego tenemos medidas organizativas, que es tener una lista de usuarios y accesos autorizados para cada uno de esos usuarios. También las autorizaciones, qué usuario está autorizado a sacar datos personales fuera de la empresa. Eso es puramente gestión. Y por último, las medidas legales. Por ejemplo, una de las medidas legales es elaborar contratos de encargado de tratamiento con los encargados de tratamiento. Es decir, la asesoría que nos presta el servicio de contabilidad, fiscalidad laboral, le damos unos datos de trabajadores, de clientes. Eso tiene que quedar regulado por un contrato en el que se establece que esa asesoría no va a utilizar esos datos para ninguna otra finalidad que no sea prestar el servicio que se le solicita, que tiene que guardar la seguridad de los datos y que tiene la obligación de no cederles ni comunicarles a ninguna otra entidad. De hecho, la nueva normativa, la Ley de Economía Sostenible, añade una disposición en la que se cambia el régimen sancionador y ya se tipifica como falta leve el no tener un contrato con el encargado de tratamiento. Algo que antes quedaba un poco en el aire, ya queda tipificado como falta leve, con sanción de entre 900 euros y 40.000 euros. ¿Cuál es el problema para las empresas? Pues por un lado, que las sanciones son muy altas. La sanción leve va de 900 a 40.000 euros. Infringimos con una infracción leve el no tener, por ejemplo, la cláusula informativa en formularios de recogida de datos, o el no tener inscritos los ficheros. Muchas veces incumplimos esa ley por desconocimiento, no porque queramos hacerlo mal. Una falta grave, por ejemplo, con sanción de entre 40.000 y 300.000 euros, es no tener el documento de seguridad o no tener implantadas las medidas de seguridad. Y una falta muy grave, con sanción de entre 301.000 euros y 600.000 euros, sería, por ejemplo, recogida fraudulenta de datos. Decir que les recogemos para una cosa y utilizarles para otra cosa totalmente distinta. O ceder datos o vender nuestra base de datos de clientes a otra empresa. Esa es una sanción muy grave. Las organizaciones a día de hoy no saben implantarla. Son muchas las cosas que hay que hacer. Hay que hacer además otras 1000 cosas dentro del negocio y ellos no saben implantarlo. ¿Qué necesitan entonces? Además, precisa de un mantenimiento y actualización.
Es decir, que el documento de seguridad no es algo que generemos, lo guardemos en un cajón y ya nos olvidamos de él de por vida. El documento de seguridad tiene que estar siempre actualizado, reflejando la realidad de la organización. Es decir, que si entra un trabajador nuevo, le tendremos que meter en el documento de seguridad diciendo: este trabajador ahora tiene acceso al fichero clientes y proveedores, por ejemplo. Se va un trabajador, le tenemos que sacar el documento de seguridad. Cambiamos el software informático y tenemos que reflejarlo. Empezamos a recoger, por ejemplo, la fecha de nacimiento o el cumpleaños de los clientes para felicitarles. Eso afecta a los datos. Estamos recogiendo datos que antes no recogíamos. Eso tenemos que actualizar. Entonces precisa de un mantenimiento y una actualización constante. Del problema viene la oportunidad. Son necesarios profesionales que ayuden a esas empresas a implantar la ley de protección de datos y sobre todo a mantenerla actualizada y a gestionarla. Un cálculo conservador dice que serán necesarios al menos 20.000 profesionales a nivel nacional para poder prestar servicio a todas esas empresas. Se me está cayendo el micrófono. Hay dos formas de prestar el servicio: con dedicación exclusiva, que sería un consultor que solo haga ese trabajo, o bien complementando otra actividad, por ejemplo un asesor fiscal o laboral que decida también prestar otro servicio a sus clientes, y es hacerles la adecuación a la ley de protección de datos y mantenerse actualizada. También empresas de servicios informáticos. En general hay muchas actividades que como línea complementaria pueden abrir la protección de datos para fidelizar a sus clientes y ofrecerles un servicio más. ¿Qué necesitamos para poder empezar a prestar esos servicios? Por un lado, formación. Hay que saber hacer implantaciones, hay que saber la ley, hay que saber gestionarla. Por otro lado, un software que nos permita hacer mucho trabajo de calidad y en poco tiempo. Y por otro lado, un soporte. Al principio es indispensable un soporte jurídico. Alguien que tenga experiencia y que te asesore y te acompañe en sobre todo tus primeras implantaciones. Que luego escoger la metodología, pero hasta que llega ese momento, pues conviene tener a alguien detrás. Nosotros lo que ofrecemos en este ámbito es, por un lado, formación. Damos formación teórica y práctica. El objetivo es que el cliente aprenda a implantar la ley de protección de datos a sus clientes y a saber gestionarla en el tiempo. Por otro lado, el software sería el OPD Manager, que es nuestra plataforma de gestión e implantación de la LPD. Con este software es posible, en tan solo una hora, tener lista toda la documentación que requiere el cumplimiento, es decir, documento de seguridad, contratos con encargados, compromisos de confidencialidad con trabajadores, cláusulas legales, autorizaciones, protocolos ARCO. Y además nos notifica los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. Disponemos ya de plantillas predefinidas de los ficheros más habituales: clientes, proveedores, laboral, videovigilancia, currículum, partes de accidentes, etcétera, para que nos lleve el menos tiempo posible tener implantada bien esta ley. Y por último, tenemos un gabinete jurídico donde ayudamos en la implantación a nuestros clientes y resolvemos las consultas legales y de aplicación de la LPD que luego les surjan. Elaboramos para ellos un boletín para que fidelicen a esos clientes, y luego tenemos también a su disposición material comercial, propuestas, merchandising, todo aquello que le pueda ayudar a desarrollar su línea de negocio. Aquí vamos a ver un poquito la evolución. Como podemos ver, la evolución en las operaciones de inscripción: en 2006 se efectuaron 233.000 inscripciones de ficheros, en 2007 251.000, en 2008 330.000, en 2009 ya 500.000 de ficheros se inscribieron, y en 2010 623.000. Como veis en la gráfica, la evolución es a más. Cada año se inscriben más ficheros que el anterior. O sea que este sector, lejos de estar en recesión, está en crecimiento. Cada año hay más ficheros inscritos. Y sobre todo la concienciación cada vez es mayor. La media diaria de inscripción de ficheros en el año 2010 fue de 2.596 ficheros al día. En 2009 fue de 2.137. Como veis, hay un aumento muy considerable del número de ficheros inscritos, un 21% más. Ese es el crecimiento que está teniendo el sector. Aún así, solo el 20% de las empresas tiene inscritos los ficheros, con lo cual tenemos un mercado potencial de un 80%. A eso añadimos las comunidades de propietarios, las asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro.
realmente solo un 10% de todas las organizaciones que deben cumplir con la ley están cumpliendo con ella, solo un 10%. El otro 90% digamos que es un mercado que está por hacerse. Como conclusión, es un sector en crecimiento, hay todavía mucho por hacer. Ahora es el momento de entrar. Esto genera una cartera de clientes. Como hemos comentado, precisan de un mantenimiento y una actualización. Con lo cual, si creas tu cartera de clientes, tu fondo de comercio, todos los años es ir actualizándoles aquellas modificaciones que se hayan producido. Y por último, nuestro objetivo es ayudar a desarrollar esa línea de negocio. Nada más. Muchas gracias por la atención. Y si tenéis alguna pregunta. Finalizamos.